Buen día, bienvenidos a su materia Negocios Globales, Unidad 6, Regulación del Comercio. Esta es una unidad muy pesada, muy complicada, con varios temas de suma importancia. Aquellos que están estudiando comercio internacional, cada uno de estos temas los van a ver a fondo en otras materias. Sin embargo, es importante conocer la base y la generalidad de cada uno de ellos. Por otro lado, los que no son comercio internacional, están en una escuela que se encarga de enseñarles a hacer negocios y los negocios internacionales son parte de los negocios. Por ello es importante que conozcan parte de los temas de negocios internacionales. En este video solamente les voy a hablar de esas generalidades. En futuros videos vamos a explicar más a fondo cada uno de los temas que vamos a trabajar en estas 3 diapositivas siguientes. Bien, el primer tema son los Incoterms. Lo que les presento es la tabla que nos genera la Cámara de Comercio Internacional, en la cual nos desarrolla cuáles son los diferentes Incoterms y nos indica cuáles van a ser de uso intermodal y cuáles van a ser de uso exclusivo para vía marítima. También nos indica precisamente cuáles son las obligaciones, riesgos y responsabilidades que debe de adquirir cada una de las partes, es decir, comprador y vendedor. Es importante resaltar que los Incoterms no son un contrato, no son un all inclusive, puesto que no tienen el contrato con mi proveedor del servicio de traslado, por ejemplo, con el forwarder. Es decir, un Incoterm solamente sirve para regular y mediar el negocio que se lleva a cabo entre el comprador y el vendedor, pero no lo que comprador y vendedor hayan negociado con cada uno de los intermediarios, solamente entre comprador y vendedor. Otra cosa para la que no sirven los Incoterms es que no son una ley. Son términos de comercio internacional recomendados por la Cámara de Comercio Internacional y es libre elección de las partes elegir si los utilizan o no, pero no son una ley escrita. Otro tema importante a considerar es la clasificación arancelaria. La clasificación arancelaria es el proceso a través del cual nosotros encontramos la fracción arancelaria. La fracción arancelaria es ese número o ese código numérico que nos genera la Organización Mundial de Aduanas para que todos conozcamos a la mercancía con el mismo nombre. No es lo mismo que yo les diga que vamos a vender albaricoques a que vamos a vender duraznos o que estamos utilizando una mercancía de la fracción arancelaria y colocar los 8 dígitos, ¿sale? Es decir, los 8 dígitos van a ser diferentes en los países, pero los primeros 6 dígitos hasta nivel subpartida van a ser iguales para todos los países miembros de la OMA, Organización Mundial de Aduanas. De ahí la importancia de conocer la fracción arancelaria. ¿Por qué? Porque esta fracción arancelaria me va a indicar cuáles son las regulaciones arancelarias y no arancelarias que debo de cumplir para poder sacar la mercancía de un país y para poder meterla a otro país. Ahora bien, durante toda la unidad y toda la materia hemos mencionado el tema regulaciones y restricciones no arancelarias. Existen 5 de ellas: los permisos previos, los cupos, las certificaciones, el marcado de país de origen y las cuotas compensatorias. Esto lo encontramos en el artículo 17 de la Ley de Comercio Exterior en México. Permisos previos y cupos son muy parecidos. Lo que necesitamos saber es que es un documento que nos van a exigir, que tenemos que cumplir y que tenemos que presentar para que nos permitan la entrada de esa mercancía al país. Tenemos que pedirle permiso a la Secretaría de Economía para que nos deje meter esa mercancía al país. Las certificaciones son tan variadas como mercancías tenemos, porque son tanto las certificaciones ISO como las certificaciones sanitarias, las certificaciones no sanitarias, las certificaciones fitosanitarias. El marcado de país de origen es más que nada la leyenda de hecho en, y las cuotas compensatorias son aquellas que van a subsanar el daño causado por una práctica desleal. Aunado a esto también tenemos las normas oficiales mexicanas. Estas
no son propiamente una regulación y restricción no arancelaria, se consideran otras medidas de regulación y restricción no arancelaria, puesto que las normas oficiales mexicanas son las únicas cuya finalidad es proteger al consumidor, mientras que las 5 que presenta una diapositiva, su finalidad es proteger a la producción nacional o al medio ambiente. Bien, como conclusión, las regulaciones legales varían en cada uno de los países. Se imponen principalmente a la importación, aunque también se tienen algunas muy específicas a la exportación. Sirven para regular y controlar la cantidad y calidad de mercancías que entran y salen legalmente de cada uno de los países. Como bien se los comentaba al inicio, para cada uno de estos temas vamos a realizar otro video que les pueda ser de ayuda para ahondar un poquito más en cada uno de los temas, puesto que es lo más pesado de nuestra materia. Nuevamente les dejo mi correo y las fuentes de consulta para que estén al tanto de ellas y quedo atenta a sus dudas y comentarios. Que tengan un grandioso día.